Bienvenidos. Vamos a situarnos a finales de los años 60. La economía mundial vive, el apogeo de lo que se llamó su Edad de Oro. Son décadas de crecimiento ininterrumpido en Occidente que han creado una sensación de prosperidad casi infinita, de que el futuro solo puede ir a mejor. La mayoría de la gente cuando piensa en el fin de esta era tiene una fecha en mente, 1973, la crisis del petróleo. Pero los documentos que analizamos hoy sugieren una historia mucho más compleja, una que empieza antes. Nos dicen que, mucho antes de que los precios del crudo se dispararan, los motores del crecimiento global ya estaban empezando a gripar. Totalmente. Es una idea clave. La crisis del 73 fue el titular, el evento dramático que todo el mundo recuerda, pero no fue la causa de la enfermedad, sino más bien el síntoma que la hizo visible para todo el mundo. Fue, digamos, el detonante que expuso una serie de debilidades estructurales que llevaban años gestándose bajo la superficie. Hoy vamos a examinar precisamente esas grietas que aparecieron en los cimientos de la economía mundial. Y lo fascinante de las fuentes es que nos muestran que no era un problema local, sino sistémico. Afectaba de formas muy distintas a los tres grandes bloques de la época: el occidente capitalista, el bloque comunista y los países en desarrollo, especialmente en América Latina. Empecemos entonces por el corazón del sistema, por Estados Unidos y Europa Occidental. Visto desde fuera, parecían imparables. Habían reconstruido el continente, el consumo se disparaba, el pleno empleo era una realidad. ¿Qué empezó a fallar en esa maquinaria aparentemente perfecta? La fuente principal apunta a un concepto clave que suena un poco técnico, pero que es fundamental: el agotamiento de la productividad. Vamos a desgranar esto un poco. Es que ese es el núcleo de todo. El crecimiento espectacular de la productividad, es decir, producir más valor por cada hora de trabajo, había sido el pilar de la expansión durante 2 décadas. Pero a finales de los 60, ese pilar se debilitó por varias razones. La primera es que se agotaron lo que podríamos llamar las ganancias fáciles. El gran motor de productividad de la posguerra había sido el trasvase masivo de trabajadores del campo, de la agricultura, a la industria. Un agricultor con poca tecnología que pasaba una cadena de montaje multiplicaba su productividad. Pero claro, para finales de los 60, ese trasvase ya se había completado en la mayoría de países desarrollados. O sea que se acabó el combustible fácil. Ya no quedaban tantos agricultores para mover a las fábricas y además me imagino que el tipo de empleo que se creaba empezaba a cambiar. Exacto. Ese es el cuadro general. Y lo que es más, el nuevo empleo que se creaba con fuerza era en el sector servicios, oficinas, administración, comercio, banca. Un sector que, por su propia naturaleza, tiene un crecimiento de la productividad mucho más lento que la industria. No es lo mismo optimizar una cadena de montaje de coches que hacer más productivo el trabajo de un oficinista o un dependiente. Fue un doble freno. Entendido. Y a esto se le suma otro factor que mencionan las fuentes: el fin de la convergencia tecnológica. Así es. Europa Occidental y Japón habían pasado la posguerra absorbiendo como esponjas la tecnología y los métodos de producción de Estados Unidos. Eso les permitió dar un salto de gigante y ponerse al día. Pero para finales de los 60 ya habían reducido mucho esa brecha. Ya no había un gran salto tecnológico que dar. Ahora tenían que innovar por sí mismos, lo cual es mucho más lento. Y lo más sorprendente es lo que le pasa al líder, a Estados Unidos. La fuente es muy específica aquí. Aunque seguía invirtiendo mucho en I+D, una parte creciente de ese gasto iba al sector militar por la guerra de Vietnam. Y cada vez había menos aplicaciones civiles o spillovers, es decir, esas repercusiones tecnológicas positivas que se filtran del ámbito militar al de consumo, de esa tecnología. Vale. Hasta ahora hemos hablado de factores casi macroeconómicos, muy estructurales. Pero ahora la fuente introduce un elemento humano que lo cambia todo: las tensiones sociales y el poder de los trabajadores. Me parece que es aquí donde la historia realmente cobra vida. Desde luego, porque la economía no son solo números. El pleno empleo de la Edad de Oro tuvo una consecuencia directa: dio un poder de negociación a los trabajadores sin precedentes. Si no te gustaba tu trabajo, lo dejabas y encontrabas otro al día siguiente. Esto culmina en una oleada de conflictividad laboral por toda Europa. El ejemplo que citan los documentos, el de Francia tras el mayo del 68, es increíblemente llamativo. El salario mínimo subió un 35% de golpe. ¿Un 35%? De golpe. Y no fue un caso aislado, ¿eh? Se vieron subidas salariales muy fuertes en Italia, en Bélgica, en Holanda. El impacto en los costes de cualquier empresa tuvo que ser brutal.
Eso reduce los beneficios y, por tanto, la capacidad de invertir. Por supuesto. Provocó una caída en la rentabilidad empresarial y, muy importante, alimentó un proceso inflacionista que ya empezaba a gestarse antes del shock petrolero. Los precios ya estaban subiendo. Y a todo esto, como si el cóctel no fuera suficientemente complejo, hay que sumarle un nuevo actor en el escenario global: la creciente competencia de Japón y de los que empezaban a ser conocidos como los tigres asiáticos. Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, crecían a ritmos del 8% o más. De repente, Occidente ya no jugaba solo. El tablero de juego estaba cambiando por completo. Es fascinante ver cómo el propio éxito de Occidente, el pleno empleo, la convergencia, contenía las semillas de su estancamiento. Pero claro, en esa época el gran debate era capitalismo contra comunismo. Me pregunto si la gente miraba el bloque soviético y pensaba que allí habían encontrado una solución, o si ellos también estaban lidiando con sus propios demonios, aunque no se vieran desde fuera. Es una pregunta clave, porque los documentos que tenemos indican que el modelo soviético también estaba en una crisis profundísima, pero por razones casi opuestas. El modelo soviético era de crecimiento extensivo. Eso significa que se basaba en acumular más y más factores de producción, más capital, más mano de obra, sin ninguna preocupación por mejorar la eficiencia con la que se usaban. Se construían más fábricas, se ponía más gente a trabajar, pero no se producía mejor. Es como intentar ganar una carrera metiendo más y más gasolina en un coche con un motor muy viejo y que gasta muchísimo. Llega un punto en que por más combustible que le eches, no va a ir más rápido e incluso puede acabar rompiéndose. Es una analogía perfecta. La fuente nos da un dato que es demoledor. La Unión Soviética invertía a un ritmo 3 veces superior al de Estados Unidos, pero su productividad total era menos de la mitad. El resultado fue un desfase tecnológico creciente. La economía se centraba obsesivamente en una industria pesada obsoleta, acero, maquinaria, energía, mientras se descuidaban por completo los bienes de consumo y la agricultura. ¿Y cuáles eran las consecuencias de esto para la gente de a pie? Cuando hablas de escasez, ¿hablamos de esperar para comprar un coche o de algo tan básico como el pan? Quiero entender la escala del problema. Hablamos de una realidad durísima. La escasez era crónica y afectaba a todo. Significaba colas interminables para conseguir carne, leche, zapatos o un rollo de papel higiénico. Significaba racionamiento de productos básicos y la aparición de un enorme mercado negro, la llamada segunda economía, para suplir todo lo que el Estado no proveía. Era la paradoja de una superpotencia militar que enviaba satélites al espacio, pero era incapaz de garantizar un suministro estable de alimentos a su población. El nivel de vida, lejos de converger con el de Occidente, se estaba estancando o incluso deteriorando. El modelo estaba agotado. Y mientras estas dos superpotencias lidiaban con sus propios límites, en América Latina se intentaba un camino intermedio, ni capitalista liberal ni comunista puro. La famosa industrialización por sustitución de importaciones, o ISI. ¿En qué consistía y por qué, según las fuentes, generó sus propios desequilibrios letales? Pues, a ver, la idea de la ISI en teoría era atractiva. La lógica era: somos vulnerables porque solo exportamos materias primas baratas e importamos productos industriales caros. Solución: fomentemos nuestra propia industria, protegiéndola de la competencia exterior con aranceles altísimos. Es decir, si no podemos importar coches, fabriquémoslos nosotros. Y al principio, para ciertos bienes de consumo básicos, funcionó. Se crearon industrias y empleo en países como Brasil, Argentina o México. El problema, como siempre, vino a largo plazo. Suena a que crearon un ecosistema muy frágil. Si estas industrias nunca tuvieron que competir de verdad, ¿qué incentivo tenían para mejorar o ser eficientes? Me imagino que se convirtieron en una especie de gigantes con pies de barro, muy grandes pero poco ágiles. Has dado en el clavo. El proteccionismo extremo creó empresas poco eficientes, caras y poco competitivas que, por supuesto, no podían exportar nada. Así que la economía seguía dependiendo de lo de siempre: la exportación de materias primas como el cobre, el estaño o el café, cuyos precios en los mercados internacionales tendían a bajar. Se generó una paradoja tremenda. Para dejar de importar bienes de consumo, estas nuevas industrias nacionales necesitaban importar masivamente maquinaria, tecnología y componentes del extranjero para funcionar. Con lo cual, la balanza de pagos no solo no mejoraba, sino que podía incluso empeorar. Se cambiaba un tipo de dependencia por otro. El Estado intervenía masivamente, disparando el gasto público. Como la estructura fiscal era débil y no se recaudaban suficientes impuestos,
muchos gobiernos recurrieron a la solución aparentemente más fácil y en realidad más peligrosa: simplemente imprimir dinero para pagar las facturas. El resultado fue una inflación descontrolada, a veces de 3 dígitos, y crisis de confianza recurrentes en sus monedas. Para principios de los 70, el modelo Easy también mostraba signos de agotamiento extremo. Entonces, si recapitulamos, el panorama global que dibujan las fuentes a principios de los 70 es increíblemente frágil. Occidente se frena por un problema de productividad e inflación interna. El bloque comunista es crónicamente ineficiente e incapaz de satisfacer a su población, y América Latina sufre una inflación galopante por los desequilibrios de su propio modelo de desarrollo. Todo esto culmina en un evento decisivo en 1971 que la fuente señala como el verdadero final de la Edad de Oro. Si conectamos todas estas piezas, llegamos inevitablemente al colapso del sistema monetario internacional, el sistema de Bretton Woods. Este acuerdo, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, había sido el ancla de la estabilidad económica durante 25 años. Era la arquitectura financiera sobre la que se había construido toda la prosperidad de la posguerra. Recordemos la clave de ese sistema, su pilar fundamental. El dólar estadounidense era la única moneda convertible directamente en oro a un tipo de cambio fijo, $35 por onza. Y todas las demás monedas importantes del mundo fijaban su valor respecto al dólar. Era un sistema de tipos de cambio fijos y predecibles. Entonces, ¿por qué se vino abajo algo que había funcionado tan bien? Pues se vino abajo por la pérdida total de confianza en ese pilar, en el dólar. Estados Unidos estaba financiando 2 pozos sin fondo a la vez: la costosísima guerra de Vietnam en el exterior y un enorme programa de gasto social interno, la Gran Sociedad. ¿Cómo lo pagaba? En gran medida, imprimiendo más y más dólares. El problema es que para 1971 había muchísimos más dólares circulando por el mundo en los bancos centrales de Alemania, de Japón, de Francia, de los que el gobierno estadounidense podía respaldar con sus reservas de oro guardadas en Fort Knox. La promesa ya no era creíble. Claro, los demás países, que habían crecido mucho y eran grandes exportadores, empezaban a acumular montañas de dólares. Y sus banqueros centrales, que no eran tontos, miraban sus balances llenos de billetes verdes y luego miraban las decrecientes reservas de oro de Estados Unidos y empezaban a ponerse muy nerviosos. Empezaron a dudar, con toda la razón del mundo, de que esos dólares valieran realmente lo que se suponía que valían. Temían que si todos iban a la vez a la ventanilla de la Reserva Federal a cambiar sus dólares por oro, como tenían derecho a hacer, no habría suficiente para todos. Y esa desconfianza generó ataques especulativos contra el dólar. La situación era insostenible. Y aquí llega el momento clave: la decisión del presidente Nixon. Hay que pararse a pensar en lo que significó. Un presidente sale en televisión y de un plumazo cambia las reglas de toda la economía mundial. La onda expansiva tuvo que ser brutal. Fue un terremoto. Se conoce como el Nixon Shock. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunció unilateralmente que Estados Unidos suspendía, de forma indefinida, la convertibilidad del dólar en oro. En la práctica dinamitó los cimientos del sistema monetario que había regido el mundo durante un cuarto de siglo. Se pasó de un sistema de tipos de cambio fijos, predecibles y estables, a uno de tipos de cambio flotantes, donde el valor de las monedas lo decide la oferta y la demanda en el mercado cada día. Fue el fin de una era de estabilidad y el comienzo de una nueva etapa de volatilidad e incertidumbre económica global que dura hasta hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? La gran conclusión que extraemos de estas fuentes es que la economía mundial de la posguerra no murió asesinada por la OPEP en 1973. Más bien, parece que murió de causas internas, de agotamiento. Los modelos que habían funcionado tan bien durante 2 décadas en los 3 grandes bloques mundiales simplemente llegaron al final de su vida útil. Esa es la idea central. La crisis del petróleo fue el golpe de gracia para un sistema que ya estaba en la unidad de cuidados intensivos. La desaceleración de la productividad y las tensiones salariales en Occidente, la ineficiencia estructural del comunismo y los desequilibrios inflacionarios de la ISI en América Latina habían creado un sistema global inherentemente inestable. El fin de Bretton Woods en 1971 fue la prueba definitiva, el certificado de defunción de que las reglas del juego habían cambiado para siempre, 2 años antes de que el precio del petróleo se convirtiera en el gran titular. Esto plantea una pregunta importante que podemos dejar para la reflexión. Visto en retrospectiva,
El agotamiento de esos modelos de crecimiento parece casi inevitable. Tenían sus límites incorporados desde el principio. Si aquellos sistemas tenían fecha de caducidad, ¿qué nos dice eso sobre la sostenibilidad de los modelos económicos actuales? ¿Qué signos de agotamiento podríamos estar pasando por alto hoy, justo debajo de la superficie de las crisis que acaparan todos los titulares?